Hola Martita, mira, te quiero agradecer primero que hayas querido darnos esta entrevista. Nosotros estamos haciendo una investigación que consiste en crear un archivo dentro del mismo archivo que existe de la Comisión Chilena, que es Patrimonio Histórico Nacional, eh, relacionados solamente con la actividad de las mujeres. ¿Qué es lo que pasó en Chile con ella? No solamente las víctimas directas, detenidas, desaparecidas, eh, torturadas, etcétera, sino que la mujer como género, en su calidad de esposa, de compañera, hija, madre, y toda la lucha por reconquistar la democracia, porque estimamos que en realidad es un rol que fue primordial, pero que al que no se le ha dado la cobertura que debiera, ni la importancia que tiene toda la actividad de la mujer durante todo el periodo dictatorial, desde el 11 de septiembre en adelante, hasta recobrar la pseudodemocracia. Y la entrevista Estas entrevistas van a complementar este archivo que estamos creando, que va a quedar a disposición de todo el público que quiera venir a verlo, estudiantes, investigadores, pero principalmente pensando en el futuro, es decir, las generaciones jóvenes de hoy y las futuras, porque son ellos que no están en los libros de historia, no van a estar tampoco, porque hay como una separación grande entre lo que la historia cuenta y lo que la memoria todavía puede vehiculizar. Esa memoria está en nosotros. El caso tuyo nos parece interesante porque, si bien tengo entendido, eres una de las personas más jóvenes que quedó, pues, que su compañero detenido desaparecido y además con niños pequeños, bebés. Y es importante, pensando, como te digo, en las nuevas generaciones, lo que puedas transmitir para las personas que todavía no creen o no están convencidos de lo que pasó de verdad, y dejar un mensaje para que esto no vuelva a pasar. ¿Y cómo te pudiste reconstituir como familia, siendo tan jovencita y con bebé en el camino? Ujú. Bueno, son hartas las cosas que a uno se le vienen a la memoria. Eh, Fueron tiempos tremendamente difíciles, que en aquel minuto no lo supimos asimilar en todo su contexto porque teníamos que sobrevivir. Yo era una mujer muy joven, me quedé sola a los 19 años, mi compañero tenía 25 años cuando desapareció el año 75. Ya habíamos vivido 2 años de atrocidades con nuestros amigos, nuestros cercanos, desde el 73, desde el bombardeo a La Moneda, las desapariciones dejamos de ver a muchos de nuestros amigos, nuestros profesores, nuestra gente cercana. Mi padre cayó detenido el día 12 de septiembre del 73, estuvo 18 meses preso. Nosotros vivimos en la clandestinidad durante bastante tiempo. Entonces fue un periodo tremendamente difícil, difícil de asimilar, difícil de aceptar, no estábamos lo suficientemente preparados. Yo creo que nadie está lo suficientemente preparado como para poder afrontar lo que nosotros vivimos. Vino la desaparición de mi compañero y yo tenía un hijo de 1 año 3 meses y estaba embarazada de mi segundo hijo. Tenía 4 meses de embarazo. Volví a la casa de mis padres, que fue la única forma en donde pude sobrellevar toda la pena, todo el dolor y toda la angustia y el desamparo en la que caí como mujer, digamos, sola, con 2 hijos, con un futuro incierto, con un país destruido, con todas nuestras ilusiones, nuestros sueños, todo destruido. Y empezar de nuevo con la ayuda de mis viejos, de la gente cercana, de la gente que venía cerca de mí. Luego que mi hijo pequeño nació, poder reinsertarme de a poco en toda esta búsqueda de mi compañero, con mucho temor al principio, en donde conocí a muchas otras mujeres que estaban en la misma situación mía.
que siento que nosotras tuvimos más fortaleza muchas veces que los hombres en aquel momento, que fueron la mayoría aniquilados. Los hombres en las familias, en mi familia por lo menos, todos los hombres de la familia o estaban presos, o eran perseguidos, o se habían tenido que ir al exilio. Entonces prácticamente la contención era de nosotras, las mujeres. Y fuimos las mujeres las que impulsamos toda la lucha por la búsqueda de nuestros compañeros, de nuestros padres, de hijos, las madres que buscaban a sus hijos, las mujeres que buscaban a nuestros esposos. Y sacando fortaleza de donde no había mujeres, las más jóvenes, éramos sobrevivientes día a día, porque todos los días no sabíamos si al otro día íbamos a sobrevivir o no. Hubo compañeras que en aquella lucha murieron, las asesinaron, y continuamos la lucha hasta el día de hoy. Yo creo que la lucha de las mujeres ha sido constante y ha permanecido siempre dentro de nuestros corazones. Yo perdí mi compañero, mi prima, María Teresa, que era la única hija de una hermana de mi mamá, mi tía Teresa. Era lo único que ella tenía, era su hija única. Desapareció el año 74, en diciembre. Tampoco nunca supo de ella y falleció el año 85 sin saber de su hija, nunca más. Nuestros amigos desaparecidos, tuve muchos amigos desaparecidos, Ricardo Lago Salinas, que fue un amigo de la vida, Dignaldo Araneda Piscini, que lo conocí, era estudiante de la Universidad de Concepción, tuvimos varios encuentros en nuestra juventud. Y bueno, si comenzara a nombrarlos a todos sería como muy difícil. En una micro en donde salieron compañeros en el año 73, también ahí fallecieron varios de mis amigos, Bernardo, y varios amigos más que nunca más volví a ver. Eran los amigos de tertulias, de juventud, de crecimiento, donde compartimos muchas veces juntos y no nos volví a ver nunca más. Muchos de ellos se fueron al exilio, muchos de ellos muertos, no supe nunca más de ellos, no sé si desaparecieron, si fueron detenidos, no tuve más antecedentes. Compañeros de la universidad, mi profesor Juan Sánchez, que desapareció también en Chillán. Y así una infinidad de cosas que vivimos durante todo aquel periodo, vivir el exilio dentro de nuestra propia patria, en donde tuvimos que sobrevivir, trabajar muchas veces en lugares en donde éramos aceptados si éramos personas, como ellos, entre comillas, llamaban normales, o sea, que no tuviéramos ningún nexo con todas aquellas personas que estaban luchando por recuperar la democracia. Eran extremistas en aquella época para el resto de la sociedad, o sea, nos hicieron aparecer como que fuéramos extremistas, como que éramos personas antisociales más o menos. Cómo montaban mentiras sobre la gente que moría, que asesinaban, como la lista de los 119, que fue un golpe tremendo para todos nosotros, en donde los medios de comunicación se prestaron para, o no sé si los periodistas hablaban y creían lo que la DINA les decía en aquel minuto y ellos transmitían las noticias que la Junta Militar les decía, que los dictadores, en aquel momento el dictador les comunicaba. La lista de los 119, donde decían que habían aparecido en Salta y se habían matado entre ellos los milistas, y eran compañeros que estaban detenidos, que los habían tomado detenidos hacía tiempo y que nosotros lo sabíamos, y era terrible. O sea, lo miro al presente, en donde muchas veces converso con chicos jóvenes, con sobrinos, qué sé yo, que no tienen la conciencia que teníamos nosotros, o que tenemos nosotros de la mentira. Y me dicen, tía, tú no crees en nada, y es verdad. O sea, para nosotros es muy difícil creer lo que nos entregan las informaciones, el periodismo, qué sé yo, los comunicadores oficiales, porque nos mintieron tanto, tergiversaron tanto la historia, tergiversaron tantas cosas que de verdad que yo a estas alturas en el periodismo oficial no creo, nada.
Y que eso persiste hasta hoy, lamentablemente, la herencia que dejó la dictadura. La falta de ética, la falta de profesionalismo de nuestros periodistas en nuestro país yo la encuentro pero tremendamente inconsecuente. No, ellos no tienen el valor de pararse y decir no, o de hacer periodismo investigativo. Hay periodistas, por supuesto, que lo hicieron. Tenemos que reconocer que hay mucha gente que hizo un periodismo investigativo, que estuvo también en la medida que ellos podían en la noticia más veraz o en la noticia inmediata. Yo destaco a Sergio Campos, a Marcelo Araya de Televisión Nacional, que trabajaba en Informe Especial, cuando hicieron muchos periodismos en donde nos enteramos, o la gente, el resto, porque nosotros en realidad sabíamos muchas cosas. La Operación Albania, que fue tremendamente manipulada, y así, o sea, un sinfín de cosas que nosotros sabíamos que había caído un compañero, que lo habían tomado detenido y aparecía muerto con armas en sus manos, en donde había muerto en un enfrentamiento. Montaje. Un montaje. ¿Qué pasa con tu identidad? Después de quedarte sola y con dos niños, ¿cómo le cuentas a ellos después? Y tú para poder trabajar, para poder subsistir, yo imagino que nunca estabas contando, mi marido desapareció, un detenido desaparecido. En realidad había que como crearse otra identidad. Fue como nacer de nuevo. Fue como volver a nacer. Y eso tiene muchas aristas, ¿eh? Volver a nacer me refiero a todo, porque creí que me moría en aquel periodo. Sentí que se había acabado todo. Y mi hijo, cuando nació mi hijo, tenía un hijo pequeño de 1 año 3 meses, como les contaba, fueron los que me hicieron vivir de nuevo, tener que enfrentar todo aquello que estaba pasando, y la fuerza me la dieron ellos, y mis padres, por supuesto, mis hermanos. Asumir otra identidad, en verdad. Reinsertarme en un periodo laboral en donde trabajé en instituciones como banco. Trabajé en un banco, no lo voy a nombrar en este momento. Trabajé en un banco, y en ese banco yo era una mujer con 2 hijos, separada. No podía decir que mi marido era detenido desaparecido, porque si no, obviamente, primero no hubiera podido trabajar en ese banco. Y cómo sobrevivíamos. Había que sobrevivir, había que trabajar para poder comer, para poder darle de comer a mis hijos, para ayudar a mi familia. Fue difícil porque yo era una persona creada. Entonces perdimos también nuestra identidad. Nuestros hijos crecieron en una mentira también, porque ellos desde pequeñitos se daban cuenta y ellos tuvieron que asumir el callar la historia de su familia, de que nos habíamos tenido que trasladar de Chillán a Santiago, y por razones económicas o por otro tipo de razones que no eran las que realmente eran, que no era la realidad, digamos. Y desde niñitos chicos ellos decían que su papá no estaba, que vivía en otro país. Y asumimos como familia también con mis papás, lo conversamos, y desde que ellos tuvieron uso de razón se les contó la verdad. Mis niños siempre supieron que su papá era un detenido desaparecido, que lo había matado la dictadura. Ellos tenían clarísimo de que había una dictadura en el país en donde ellos estaban viviendo, que tenían que cuidarse, tenían que tener cuidado. Eso implicó de que vivieran con mucho temor, sobre todo el mayor. Yo no llegaba, si me retrasaba a veces en las tardes, él me esperaba en la bajada de la micro. Mis padres igual, o sea, si yo no llegaba era, no sé, vivíamos con una tensión permanente. Fue muy terrible. Cuando comenzaron las protestas, mi papá se acostaba, se metía a la cama y no quería saber nada de lo que estaba pasando afuera. Y lo único que quería era que estuviéramos sus hijos, que estuviéramos todo su entorno en la casa, que no saliéramos, que nos mantuviéramos dentro de la casa, porque el temor de que pudiera pasarnos algo. Mi hermano tenía 17 años cuando se fue al exilio,
fue de 17 años a Inglaterra y quedamos sus otros 3 hijos, pues yo con una identidad totalmente falsa, o sea, por supuesto con una identidad, no mi identidad como nombre, como Marta Concha, sino que mi identidad interior, digamos, donde yo vivía una vida ficticia, donde salía a trabajar todos los días como cualquier persona, como cualquier vecino, pero con todo aquel dolor que nos causaba la muerte día a día de nuestros compañeros. O sea, era una época en que no sé si pasaba un mes en que no supiéramos que había muerto un compañero, un amigo de la vida, un pariente, un amigo cercano, el marido de una amiga, el papá de una compañera. Fue difícil. ¿Y cómo llegaste a vincularte con otras mujeres o personas en general, sobre todo, pero mujeres en general, principalmente, que estaban pasando más o menos por lo mismo? Porque ahí tuvo que haberse creado un puente en algún momento. Claro, yo tenía una tía que estaba luchando, las mujeres fueron muy valientes en aquella época, las madres, me refiero a las madres al principio, porque nosotros estábamos más amarradas de manos como mujeres jóvenes, éramos más vulnerables. Hicieron una huelga de hambre en la CEPAL, la primera huelga de hambre que hicieron las mujeres acá en nuestro país, en donde exigían que la Corte Suprema, que la justicia se hiciera cargo de lo que estaba ocurriendo acá en nuestro país, porque era inconcebible, se presentaban los recursos de amparo y ellos se conformaban, los jueces se conformaban con lo que les contestaban en los lugares en donde se sabía que habían centros de detención. Y ellos se conformaban con la respuesta de que no había ninguna persona con ese nombre. Y las madres, para exigir justicia, hicieron una huelga de hambre en la CEPAL. Y ahí, bueno, yo hablo más que nada por mí que por las otras compañeras jóvenes. A mí me hizo mucho eco aquella valentía de aquellas mujeres. Y yo dije, no, o sea, hay que participar, no vamos a vivir eternamente con miedo. Yo también me voy a integrar y voy a apoyar a estas mujeres de la forma que yo pueda hacerlo. Y me reintegré a la vicaría, donde estaban las compañeras de la agrupación de detenidos desaparecidos. Ahí me integré a la agrupación a fines del 79, 80 más o menos. Y ahí se crearon los vínculos y ahí yo vi una familia nueva, una familia en donde éramos todas mujeres que estábamos sufriendo la pérdida de un ser querido y en donde salíamos a luchar y queríamos ser escuchadas y queríamos que se luchara, ¿no es cierto?, y que nos escucharan, de que habían personas que eran nuestros seres queridos, que eran nuestra familia, que no estaban con nosotros, que no volvieron a llegar a nuestras casas, que no volvimos a saber de ellos, porque no sabíamos dónde estaban. Y nos encontramos con aquella muralla judicial, que también fue tremendo. O sea, yo creo que aquí en este país hay una deuda tremenda, deuda histórica del periodismo, de la justicia. ¿En tu caso lograron saber algo? Y terminar esto, culminar con un rito funerario, que es lo tradicional, que es lo que uno espera cuando pierde a algún ser querido. Ese es el dolor más grande que tenemos las mujeres de detenidos desaparecidos, o las madres, las familiares, que no pudimos hacer ese ritual, porque aunque hiciéramos el ritual, nunca lo vimos. Nosotros estamos preparados para darle sepultura a nuestra familia, a nuestro ser querido. Llevarlo, saber dónde está, dónde lo dejamos, aunque ya lo tiramos en su ceniza o de la forma que sea, pero saber que lo dejamos ahí, lo vimos, supimos qué había pasado, por qué murió, por qué falleció. Acá nosotros no sabemos qué pasó con ellos, sabemos todo el martirio que tienen que haber sufrido y eso es mucho más doloroso aún porque son tantas las cosas que hicieron, tantas las atrocidades, porque estos no eran seres humanos, eran verdaderos monstruos. Para mí son verdaderos monstruos. Que no me cabe, nunca he logrado entender por qué, cómo y para qué. O sea, ¿qué es lo que les pasaba por la cabeza a estos seres inhumanos?
que causaron tanto dolor, o sea, que mataban a nuestros seres que nosotros amábamos a martir, o sea, los martirizaban hasta morir, los torturaban hasta morir. Muchos de ellos jóvenes idealistas, jóvenes con ideas progresistas, jóvenes llenos de amor que estaban luchando por una sociedad más justa, porque no hubiera tanta diferencias sociales, porque todos los niños tuvieran derecho a la educación, todos los niños no murieran de hambre, en donde hubiera una sociedad en donde todos pudiéramos convivir y compartir. Esos eran nuestros sueños. En que toda la gente pudiera tener las posibilidades de poder desarrollarse como verdaderos seres humanos, no con todas las diferencias que habían y que existen aún ahora. Entonces, que hayan exterminado a nuestra gente por pensar de una forma diferente, por tener ideales, por querer que la sociedad fuera más justa, es algo que no es inconcebible, no está dentro no está dentro de mis parámetros, no está dentro de mi conciencia, de verdad no lo entiendo ni lo voy a entender jamás. ¿Qué pasa contigo cuando, ya dejando un poco de lado el caso propio, cuando se escuchan comentarios de personas que no creen en que las mujeres fueron violadas y que fueron violadas utilizando animales y que nunca pudieron contar ese martirio y que recién ahora lo están procesando porque de ayuda del Estado nunca hubo mucho en ese aspecto, y las personas piensan que solamente lo están haciendo porque necesitan dinero, porque quieren dinero, pero que en el fondo no creen en algo que en realidad es difícil de contar, porque es incontable. ¿Cómo le cuento a alguien, cómo digo, porque volver a pasar por ese dolor, por esa tragedia? Me violenta mucho, en verdad. Me violenta. Porque no hay nada que estos tipos no hayan hecho con nuestras mujeres. Desde violarlas entre muchos, hasta así introducirles ratones por la vagina. Porque eso yo lo he escuchado de compañeras que con mucho dolor, con mucho pudor, han ido a través de los años aceptando lo que ellas vivieron, las vejaciones que vivieron, las torturas, o sea, de cómo estos tipos trataban de aniquilarlas como mujeres, como seres humanos. Es triste que mujeres no creamos en algo, como una mujer va a poder inventar una cosa así. ¿Cómo va a poder fabricar? ¿Cómo va a poder pasarle por la cabeza que con ella hicieron algo tan brutal como lo que hicieron? No, además tuvieron que presenciar muchas escenas porque lo reconoció el propio Krasnov, diciendo de que para torturar a un detenido había que ponerle al hijo, a la mamá, a la esposa o a la hija a presenciar la tortura. Así es, lo hicieron con nuestros niños. Yo no estuve nunca detenida, no caí detenida en realidad. Tuve, no sé, la fortuna, la intuición, yo creo que se sumaron muchas cosas por las que nunca fui detenida. Pero tengo amigas y compañeras que sí lo fueron y vivieron cosas tremendas. Que de verdad a veces a uno le cuesta, yo no contaría lo que le pasó puntualmente a cada una de mis amigas por respeto a ellas. Por respeto al dolor que ellas sienten y que día a día, o sea, gente que está muy dañada, compañeras que están muy dañadas y que nunca han logrado superar, porque es tremendamente difícil superar algo así. ¿Cómo continuamos viviendo con algo así? De Anita, que dice que nunca lloró, nunca pudo llorar. A su hijo, a su esposo, a su nuera. No tenían, se le secaron las lágrimas. Hemos llorado tanto, ¿no? O sea, yo sí puedo llorar. Y he llorado mucho, mucho. Y sigo llorando todavía porque es un dolor que permanece siempre, o sea, todos los días. No hay un momento del día en que uno no reviva un minuto con una canción,
con un paisaje, con un sonido. No hay un minuto del día en que uno no la memoria está en cualquier chispazo, una comida, un olor, un lugar, todo, un nombre. Todo nos recuerda, todo nos recuerda a las personas que queríamos. Y también las cosas que pasan, porque cuando nosotros hablamos del nunca más, yo no creo en el nunca más. Complicado. Desgraciadamente no creo en el nunca, tampoco creo eso, no, tú no crees en nada, como me dice alguna gente. No creo en el nunca más porque lo volvimos a vivir el 2019 con el estallido social, en donde de nuevo los medios de comunicación se prestaron para tratar a nuestros chicos, niños, estudiantes, de delincuentes, donde todavía donde el Estado no ha asumido, donde no se ha hecho cargo de todo el abuso que se ha cometido con aquellos niños que todavía muchos de ellos siguen detenidos, siguen presos, sin juicio. De todos aquellos niños que mutilaron, que trastocaron sus vidas. Mire, nosotros revisando la información que tenemos acá en el archivo, hemos podido constatar que no hubo un mes, en ningún año de los que duró la dictadura, un mes donde no hayan habido una cantidad enorme de detenidos, de torturados, de amedrentados, y en eso están siempre las mujeres. No hay ningún mes que no haya un grupo de mujeres, y sobre todo las mujeres agrupadas tanto en la agrupación de detenidos desaparecidos como de ejecutados. Cada vez que iban a una actividad que realizaban ellas, la mayoría caían presas de nuevo, y las tenían un día, 2 días, una semana a veces, y las torturaban física y psicológicamente, y después seguían en lo mismo, y siguen hasta ahora. Y ellas no decían nada muchas veces porque no querían que las familias, que sus hijos supieran a lo que habían sido sometidas para poder continuar con la lucha. Porque eso también es sumamente importante. O sea, no queremos que nuestros hijos sepan los dolores, ni físicos, ni morales, ni psicológicos que nosotros sufrimos para poder continuar con nuestra lucha. Para que ellos no se sientan ellos vulnerados y nos supliquen que por favor mamá para o tía para o hermana para. Aquí hubo mujeres que entregaron su vida, como Viviana Díaz, que es una mujer que yo siempre recuerdo, yo la conocí, éramos muy jóvenes cuando nos conocimos en la vicaría. Viviana dio su vida entera en la búsqueda de su padre. Trabajó toda su vida en la vicaría, todos los días llegaba a la vicaría. Y estaba todo el día en la vicaría, conversando con gente, reuniendo antecedentes, trabajando con otras mujeres de la vicaría, ¿no es cierto? O de la agrupación me refiero en realidad, en donde todos los días había información, en donde todas estas mujeres entregaron su vida, trabajaban una jornada laboral completa, sin ninguna remuneración. Sin ninguna remuneración, porque acá toda la gente, la mayoría de la gente, o toda la gente que ha luchado por el tema de derechos humanos, lo ha hecho sin remuneraciones. Entonces también es súper violento que nos digan a las mujeres que nosotros buscamos indemnizaciones. No, o sea, yo les puedo decir con la mano en el corazón, a nosotros no nos interesan las indemnizaciones como dinero. Yo creo que es algo justo en donde lo que más les molesta a estos tipos es el dinero, porque ellos por el dinero funcionan, nosotras no, porque no habría dinero en el mundo, no habría nada que pudiera pagar la vida de nuestros compañeros. A propósito de Viviana Díaz, ya que la nombraste, en una ocasión que yo coincidí con ella, me contó algo que me dejó pensando de la soledad que ella estaba. Porque me dijo, para la Navidad, la única persona que me llama para desearme feliz Navidad es don Andrés Erwin. Espero que en tu caso no haya sido así, que hay una familia alrededor, pero es que Viviana estaba sola. O sea, ella se sentía sola. Y bueno, también todas esas son aristas que tenemos las mujeres, porque muchas de nosotros
hay fechas así que tienen un significado diferente al que tiene el resto de las personas. Y de repente nos daba, no sé, como llamar, llamo o no llamo, a lo mejor le voy a causar más dolor. Mejor pasemos por alto estas fechas, ¿no es cierto?, con el resto de la gente, porque ¿quién va a querer celebrar una Navidad sin su padre, sin su madre, sin su entorno? Muchas veces queríamos estar solos. Entonces también eso nos fue como alejando. ¿O qué voy? ¿Qué le digo? Hasta en eso, o sea, hasta en eso nos frenaron, en expresar nuestros sentimientos, en tratar muchas veces de... Ahora nosotros nos abrazamos y nos abrazamos con mucho cariño, pero antes no era así. Porque antes como que no queríamos expresar nuestro, porque sentíamos que si nos abrazábamos fuerte íbamos a llorar. Que si nos abrazábamos fuerte no íbamos a poder separarnos. Hay estudios científicos que indican que cuando se viven en estos casos extremos, se crean traumas que se traspasan hasta la 7ª generación. Y pensando en eso, ¿qué mensaje le daría a las generaciones de hoy y a las futuras? Es que sin duda que se traspasan. Sin duda, yo normalmente cuando nosotros conversamos de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, de nuestras mujeres de la familia, mi abuela fue una mujer luchadora, profesora normalista, profesora, y era, en aquellos años ella era una profesional, y en aquellos años era una mujer feminista, o sea, para esa época. Ella fue de las mujeres que estuvieron por el voto de las mujeres y que lucharon por el voto de la mujer. Y sin duda, nuestras generaciones que vienen, muchas de nuestras nietas, afortunadamente, tengo descendencia. Y nuestros nietos seguramente van a ser luchadores, porque la historia de la familia de una u otra forma uno lo marca. Y lo que le transmitiría a las generaciones que vienen, que no sientan miedo. O sea, yo creo que el miedo muchas veces le gana a la razón. Y es la forma de cómo estos tipos, con el miedo, con el amedrentamiento, nos quitan o nos han quitado. De hecho, nosotros hemos perdido como sociedad muchos privilegios, muchas cosas en las que habíamos avanzado y las hemos ido perdiendo. Y cada vez nos encontramos con más leyes en donde nos van limitando. Porque por ellos ojalá ni siquiera se saliera a la calle, no existieran las movilizaciones. Y todos sabemos que las movilizaciones son las que unen a la gente, unen a las personas, unen los ideales, unen las luchas. ¿De qué forma luchamos si no estamos comunicados? Bueno, ahora existen las redes sociales que antiguamente no existían y que seguramente estas generaciones van a tener que luchar de una u otra forma, aprendiendo a luchar a través de los medios que vayan teniendo. Pero creo que la unidad es fundamental en esto, a buscar formas de lucha, a buscar formas de comunicación, a buscar redes solidarias, en donde podamos defender nuestros derechos y en donde podamos alcanzar ideales que necesitamos que existan dentro de una sociedad, ideales de justicia, de que todos los niños tengan derecho a la educación, que no haya gente que se muera de hambre, que no haya aprovechadores que se adueñen de la riqueza que es de todo un país. Les diría que se preparen, que lean, que se informen, que no escuchen solamente lo que les dicen o lo que... yo creo que en este minuto muchas veces yo le digo a la gente con la que tengo comunicación, abstráiganse un poco de lo que son los televisores, traten de leer un poco más, de escuchar de otras opiniones, porque de verdad que creo que la manipulación del poder y de los medios de comunicación nos están enfermando cada vez más como sociedad, porque de eso se trata. Quieren mantenernos encerrados en las casas, quieren mantenernos en una sociedad
neoliberal, capitalista, con un fascismo peligroso, porque la derecha, tenemos una derecha tremendamente poderosa, fascista, manipuladora, mentirosa, que quiere tener encasillada a la gente, que les miente día a día, y la mentira algo deja. ¿Esperas algo de este plan de búsqueda que creó este gobierno? No, la verdad es que quisiera esperarlo, obviamente, todos esperamos que pueda haber alguna, pero creo que el pacto de silencio que estos tipos tienen, menos todavía cuando a ellos se les ha fortalecido, o sea, siguen con cargos, los violadores de derechos humanos siguen en sus cargos, los militares siguen con el mismo poder que tenían siempre, entonces siguen con tremendos sueldos millonarios, tipos que fueron acusados de violaciones a los derechos humanos con tremendos sueldos de jubilaciones, cuando un jubilado normal gana 200.000 pesos, ellos ganan sobre 1,5 millones de jubilación. Tienen privilegios todavía dentro de las cárceles. Muchos de violadores de derechos humanos siguen con cargos dentro del ejército, con cargos, bueno, ya están muchos pero había gente joven en aquella época, entonces, o hijos siguen con los cargos. Tenemos una candidata a presidenta, sin ir más, hija de un miembro de la Junta de Gobierno, que miente día a día. Tenemos, ¿quién puede estar a favor de un dictador como Pinochet? Que hay documentos certeros en donde se demuestra de que él le dio la orden a Corbalán a propósito de la Operación Albania, que estamos en este mes justamente estamos conmemorando la muerte de 12 jóvenes que los mataron, los asesinaron, los acribillaron, teniéndolos detectados, y los acusaron de un enfrentamiento en donde no habían todos los disparos. Existe un informe especial hecho por Marcelo Araya, que me parece que lo había nombrado anteriormente, en donde aparece la historia de la Operación Albania, y en donde en la casa que está en Barasmena no había un solo disparo de adentro hacia afuera. Todos los disparos estaban dentro de la casa. Entonces, no veo una luz en donde nos diga si en realidad nosotros vamos a saber de lo que pasó con nuestra gente. Hay mucha tergiversación y hay pérdida de información, pérdida a propósito. Se ocultó, la quemaron, puede que esté en otro lugar. No, hay lugares que nunca fueron investigados en su cabalidad. Colonia Dignidad nunca fue allanada, nunca se registró Colonia Dignidad, o sea, ellos han permanecido con su estructura. Entonces, no sé por dónde. Imagínate lo que nos ha costado recuperar los sitios de memoria. En todos los años que llevamos de democracia, que hubiéramos querido que hubiera habido una verdadera democracia en nuestro país. Y además la mayoría funcionan con voluntarios, sin aporte. Exactamente, el Estado no se hace cargo, en las investigaciones de derechos humanos. Nunca se ha hecho cargo en las investigaciones de derechos humanos. Entonces, nos cuesta pensar que pudiéramos llegar a tener una información fidedigna de todo nuestro ser, porque quisiéramos que de todos hubiera información. Todos quisiéramos, a mí me gustaría saber qué fue lo que pasó con mi compañero, qué le hicieron, qué pasó, porque lo podemos sobrellevar. O sea, yo creo que el dolor más grande que puede tener un ser humano es que le hagan desaparecer a una persona, de verdad. No me imagino otro dolor más grande en mi vida que la desaparición de un ser humano, porque para la muerte estamos medianamente preparados. Sabemos que la muerte existe, sabemos que nacimos y nos vamos a morir, y sabemos que la muerte va a llegar en algún minuto para todos. Pero que te hagan desaparecer una persona de un día para otro, con una persona en la que tú tenías un proyecto de vida,
en donde tenías sueños y que nunca más supiste qué pasó, ni nunca más la volviste a ver y que no tuviste la posibilidad de llevarle una flor y que no sabes dónde está. Además, privar a niños de la posibilidad. Privar a mis hijos de su padre, a todos los hijos nuestros de sus padres, Jorge, a las ¿quieres madres de preguntar sus hijos. algo? Jorge, ¿te quieres preguntar algo? No lo conversamos y lo cubrió recién con lo que explica de las siguientes generaciones. Lo que sí me gustaría es ver un poquito más la imagen. ¿Ves la imagen? Sí. Me la voy a poner por... ¿Y te cuento quiénes son ellos? Por favor. Tú me dices. Cuando quieras. Él es mi compañero, esposo Sergio Lagos Marín. Tenía 25 años, lo detuvieron el 7 de febrero de 1975. En esta foto aparece con nuestro hijo mayor, Sergio. Un bebé. Un bebé de 3 meses, 1 año 3 meses. Ella es mi prima María Teresa Altit Contreras, hija de una hermana de mi madre, su única hija, su tesoro. Ella desapareció en diciembre de 1974, tenía 21 años. Dos seres a los que le robaron todo y que nos dejaron sin su presencia, nos negaron de su presencia. Mi tía murió el año 85 sin saber nada de su hija. Lo único que supimos de ellos dos, lo último que supimos es que habían sido detenidos, habían estado en el centro de detención de Villa Grimaldi. María Teresa estuvo en Venda Sexy también, según algunas informaciones de compañeras. Sergio, la única información que hay es de Villa Grimaldi. De ahí se hubiera perdido su rastro. Gracias a sobrevivientes que los vieron. Exacto. A Sergio hubo sobrevivientes que entregaron su testimonio en el informe RETIC, en donde las veces que se le vio en Villa Grimaldi. María Teresa, hay testimonios que se entregaron en Venda Sexy y en Villa Grimaldi. María Teresa está en la lista de los 119 detenidos desaparecidos. Y María Teresa había sido detenida en el año 74 y aparece en la lista de los 119. Ese fue uno de los montajes más burdos que... Uno de los montajes más burdos y en donde la prensa se prestó para informar. E internacional. Exactamente. El diario El Clarín, Argentina, El Mercurio en Chile, La Tercera, con sus grandes titulares, en donde aparecían inclusive Se mataron como ratones. culpando a los propios compañeros que se estaban exterminando como ratas. Esas fueron las palabras: inescrupulosa, mentirosa, venenosa, cobarde, del periodismo chileno Sin en ninguna aquella época. empatía ni compasión por las familias. Nada, sin ninguna compasión. Nunca han tenido compasión. Tampoco esperamos que tengan compasión, porque en realidad la culpa la limpian ellos con mentir. La culpa en ellos, claro, la culpa en ellos con la guerra, con que no ocurrió, con desestimar. Es una forma de evadirse de toda responsabilidad, como aquellos que son pinochetistas, como los pinochetistas que dicen que no, que Pinochet no sabía nada, cuando él mismo en alguna oportunidad dijo que no se movía una hoja sin que se supiera. Un tipo inescrupuloso, cobarde, mentiroso, asqueroso, ladrón, que prefirió pasar por loco, por demente, a ser juzgado.
cobarde, infame, infeliz.